Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amados amigos y hermanos. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Y bueno, nuevamente después de algún breve tiempo, que estuvimos fuera del aire por cuestiones de salud, nuevamente, pues vamos a comenzar a transmitir las reflexiones bíblicas acostumbradas de las 8:30 de los miércoles, como este día, ¿verdad? Y bueno, pues de antemano es un verdadero gusto y placer para mí. Me presento para los que a lo mejor no me conocen por nombre. Yo soy Gustavo Méndez Rodríguez, de la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz, pastor de Iglesia Cristiana La Fuente en Córdoba, Veracruz. Y bueno, pues en esta noche tengo el verdadero gusto y placer de poder compartir nuevamente una reflexión bíblica más. Y bueno, pues en esta noche pues he decidido, ¿verdad? He tenido en mi corazón compartir con ustedes una clase especial que tuvimos el día domingo, enfocada en el bautismo cristiano. Yo sé que muchos de ustedes, bueno, ya están bautizados, ¿verdad? Ya saben, ya han participado de la ordenanza que el Señor Jesucristo dejó con respecto al bautismo, pero bueno, considero que no está por demás saber un poquito más acerca de las raíces, perdón, del origen y las raíces de esta ordenanza cristiana, ¿verdad? Y bueno, pues como le decía yo, fue una enseñanza especial que estuvimos dando a los hermanos, a unos hermanos de la iglesia que están por bautizarse, ¿verdad? Nosotros tenemos la costumbre de darles una enseñanza prebautismal, ¿verdad? Para que sepan perfectamente en qué es lo que se están metiendo. Yo recuerdo, ¿verdad? Que mucha gente que yo he conocido que va a bautizar o que ha bautizado, pues se ha bautizado solamente así y no está mal, ¿verdad? Porque es cumplir con la ordenanza que el Señor Jesucristo dejó. Pero pues a nosotros en lo particular como ministerio, como iglesia, siempre nos ha gustado enseñar a los hermanos de manera correcta para que sepan qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Pero antes de empezar, primero que nada, bienvenidos a los hermanos que están y se estarán conectando más adelante. Y quisiera que me permitiera usted orar brevemente, orar a Dios, para poner ese tiempo en manos de Dios y que sea Dios, que sea el Espíritu Santo, ¿verdad? El que hable en nuestros corazones, el que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento y podamos comprender un poquito más este asunto acerca del bautismo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, de tu amado Hijo Jesucristo, por tu infinita bondad y misericordia con la cual nos has tratado todos los días hasta el día de hoy. Te damos gracias por la bondad inmerecida que cada día nos das, ¿verdad? Te damos gracias, Padre, porque cada día provees de todo lo que necesitamos, del pan nuestro de cada día. Cada día nos lo guardas en el hueco de tu mano. Y en esta noche, Señor, en esta noche, Padre, nos das de tu alimento, de tu pan espiritual. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, te bendecimos con todo nuestro corazón, te amamos y te adoramos de todo corazón por todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor Jesús, y por haberte sacrificado por nosotros. Y en esta noche, Espíritu Santo, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta enseñanza. Te ruego y te suplico que a mí me des gracia y sabiduría para poder explicar correctamente y que también abras la mente, el corazón y el entendimiento de los oyentes, de los hermanos que estarán viendo esta transmisión y que más adelante la verán, Señor, para que sea de bendición y edificación para ellos y asimismo con quien quieran compartirla. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, como decía yo, el domingo estuvimos dando esta enseñanza prebautismal con respecto al bautismo, ¿verdad? Y bueno, para empezar de inicio quisiera tocar una cita bíblica obligada para este tema, que se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 19, donde la nueva traducción viviente lo dice así. Dice versículo 16, Mateo 28, dice entonces los 11 discípulos salieron de Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Y bueno, a través de esta escritura, a través de esta porción bíblica, podemos ver que el Señor Jesús, antes de partir hacia el cielo, ¿verdad? Antes de regresar a los cielos, entre las muchas instrucciones que les da, les deja una instrucción más, les deja una ordenanza. ¿Qué es una ordenanza? Es una norma que ha quedado establecida, ¿verdad? Algo que ha sido establecido por alguien, en este caso por el Señor Jesucristo, nuestro amo y Señor, ¿verdad? Y lo deja establecido a sus discípulos, enseñándoles y ordenándoles que tenían que observar esto perpetuamente mientras la iglesia existiera sobre la tierra. Y esto era precisamente el bautismo en agua de los nuevos conversos a la fe en Jesucristo, o sea, a la fe en el Señor. Y bueno, como primer punto de esta clase o de esta reflexión o enseñanza de este día, de la clase que les dimos a los hermanos en el domingo pasado, como primer punto, ¿verdad? Quisiera comentar y decir qué es el bautismo, ¿verdad? La palabra obligada aquí, ¿qué es el bautismo? Y bueno, la palabra bautismo proviene de una palabra griega que es la palabra griega baptizo, que literalmente significa dejar abrumado, ¿verdad? O completamente, completamente mojado, ¿sí? Completamente lleno, ¿verdad? También significa lavar y proviene de una raíz griega que es de la raíz griega, la palabra bapto, que significa mojar, ¿verdad? Y bueno, a manera de comentario quisiera decir que esta palabra baptizo se usaba en las culturas antiguas con referencia al teñido de vestidos, ¿verdad? Al teñido de telas, que las telas se sumergían en agua con tintura, agua con tinta, ¿verdad? Con tinta para pintarlas de color. O también esta palabra de baptizo se usaba cuando se refería a uno a sacar agua de un recipiente, de una vasija grande, metiendo otra vasija más pequeña para sacar agua de ahí y echarla en otro lugar o llevarla a otro lugar, ¿verdad? Y esta palabra griega, como decía yo, se empleaba la palabra baptizo se empleaba en el oficio de teñir telas en tinta. Por ejemplo, la tela, la lana o cualquier otro tipo de tela se sumergía o se bautizaba, ¿verdad? Totalmente en tinta hasta quedar teñida, y este proceso normalmente duraba 3 días. De acuerdo a los historiadores, se dice que se bautizaba, o sea, se sumergía la tela, tela con tinte, con tintura, ¿verdad? Con el color del cual quisieran pintarlo, rojo, azul, etcétera, ¿verdad? Y lo dejaban ahí por 3 días, quedaba sumergida, quedaba totalmente mojada, bautizada, ¿verdad? Y después la sacaban. Y por ejemplo, un ejemplo, si se dice que si la tela era blanca, cuando ellos la sumergían en tinte de color rojo, cuando sacaban la tela después de los 3 días, obviamente ya la tela había cambiado de identidad, porque ya no era una tela blanca, ¿verdad? Como la que se había sumergido 3 días atrás, sino ahora era una tela roja. Ya no se le llamaba a esa tela blanca que fue teñida en rojo, sino simplemente ahora era tela de color rojo. Y por lo tanto había adquirido una nueva identidad. Había pasado de ser tela blanca a tela roja, ¿verdad? Y en el caso, escuchen, en el caso del bautismo cristiano, en el caso del bautismo del creyente, eso es algo muy similar, porque el bautismo le da una nueva identidad al cristiano. Porque el bautismo cristiano, escuche, esto es un acto que simboliza una identificación estrecha del nuevo converso, tanto con el Señor Jesucristo como con su cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Y escuche lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4, en la Nueva Traducción Viviente también dice el apóstol Pablo, dice: ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también nosotros podemos vivir una vida nueva. Y bueno, mira, una de las cosas que podemos sacar de esta escritura, que podemos entender, es que esa muerte del bautismo que el apóstol Pablo menciona, cuando una persona es sumergida en el agua, el sumergimiento, ¿verdad? El ser sumergido en el agua simboliza una muerte, por decirlo así, una muerte o una separación de la vida pecadora, ¿verdad? De la vida de pecado que el creyente llevaba antes de conocer a Jesús, ¿verdad?
A través de esto se da a entender que el creyente escoge, ¿verdad? Cuando es sumergido, muere a la vida de pecado porque ha escogido detenerse de seguir viviendo de acuerdo a la naturaleza pecaminosa humana corrompida, ¿verdad? Y de todas las tendencias pecadoras de la naturaleza corrompida, ¿sí? Para empezar a caminar en una nueva vida, siendo obediente ahora a los mandamientos del Señor Jesucristo y del Padre Celestial en su palabra, ¿verdad? Y precisamente cuando somos sumergidos, prácticamente estamos declarando, se está simbolizando en el bautismo que hemos muerto esa vida de pecado, y al salir del agua se está simbolizando que estamos renaciendo, ¿verdad? Que estamos renaciendo a una nueva vida ahora en obediencia plena y total al Señor Jesucristo. Y cuando nos bautizamos también, ¿verdad? Nos bautizamos en la fe en el Señor Jesucristo. También estamos declarando tanto al Señor Jesucristo que está en los cielos, ¿verdad? Al Padre y al Espíritu Santo, a los hermanos que están reunidos en ese momento, ¿sí? Como al mundo en general, que por nuestra propia voluntad hemos decidido separarnos del mundo para ahora someternos a Cristo, para ahora someternos a Dios y obedecer plenamente, totalmente todos sus mandamientos, enseñanzas, toda su palabra, ¿verdad? Viviendo de esta manera en un nuevo estilo de vida según la voluntad de Dios. Ahora escuche algo muy importante. Si bien es cierto que en el bautismo en agua no hay nada místico, no hay nada sobrenatural, ¿verdad? Obrando en nuestro interior, porque hay denominaciones o movimientos que enseñan que el bautismo regenera espiritualmente, que en el momento que eres bautizado, en ese momento ocurre algo sobrenatural, algo místico en tu ser interior, ¿verdad? Una renovación espiritual, y que cuando sales del agua sales renovado. Eso no es cierto, eso no es bíblico ni es cierto, porque la renovación espiritual principalmente la lleva a cabo el Señor Jesucristo, que nos salva, nos purifica del pecado, nos da vida eterna, y el Espíritu Santo nos regenera, nos lava, ¿verdad? Y por eso digo que en el bautismo en agua verdaderamente no hay nada místico ni sobrenatural obrando en el ser interior de la persona que se va bautizando, pero el acto mismo del bautismo es algo que Dios sí toma muy en cuenta delante de él cuando nosotros lo llevamos a cabo, ¿verdad? Es como por ejemplo la Santa Cena o la Cena del Señor, como usted quiera llamarle. La Cena del Señor, la Biblia dice en las cartas a los Corintios que no debemos de tomar la Cena del Señor a la ligera, porque pues por eso mucha gente pues, se enferma, le va mal, y incluso algunos hasta se mueren, ¿verdad? O ya se habían muerto. ¿Por qué? Porque cuando la gente tomaba, en el caso de la Santa Cena, tomaba la cena de manera indigna, ¿verdad? Sin orden, sin haberse examinado el pecado, bueno, pues eso acarreaba juicio contra ellos, porque pues estaban burlándose prácticamente de un acto muy solemne que el Señor toma muy en cuenta, ¿verdad? De igual manera el bautismo es un acto, es una ceremonia de iniciación dentro de la vida, oficialmente dentro de la vida cristiana, ¿verdad? Dentro de la comunidad cristiana, dentro del cuerpo de Cristo. Es algo que el Señor verdaderamente sí toma muy en cuenta, lo toma muy en serio, ¿verdad? Como la declaración pública de nuestro compromiso para con Él y todas las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Y mire, déjeme comentarle, los bautizos, ¿verdad? La antigüedad y en la actualidad también, ¿verdad? Pero en la antigüedad principalmente, en cualquier comunidad religiosa, filosófica, mística, ¿verdad? Era el rito de iniciación que hacía que la gente comenzara a vivir su vida dentro de esa hermandad, de esa sociedad, ¿verdad? Y con lo cual, a través del bautismo, la persona que se bautizaba era declarado públicamente, ¿verdad? Públicamente eran declarados miembros de la misma, la organización que fuera religiosa, filosófica y mística. Y a partir del momento de su bautismo, ellos tenían acceso a través de eso, aparte de tener el derecho de participar en todos los rituales, en todos los actos místicos o filosóficos, o como usted quiera llamarlos. A partir de ese momento, a partir de su bautismo oficial y legalmente, tenían el derecho a recibir los mismos beneficios, los mismos derechos y también las mismas obligaciones que cada miembro del grupo en el cual según se hayan bautizado, ¿verdad? Y bueno,
Eso es por un lado. Ahora quisiera comentar un poquito acerca de las raíces del bautismo cristiano. Definitivamente, de acuerdo a los historiadores, ¿verdad? De acuerdo a los historiadores bíblicos, se dice que el bautismo cristiano sí tiene sus raíces en los ritos antiguos de iniciación dentro de las comunidades judías para integrar a personas, ¿verdad? Nuevos miembros que no eran judíos de nacimiento, que no pertenecían al pueblo de Israel, pero que cuando en algún momento, ¿verdad? En la antigüedad, por ejemplo, cuando fueron dispersados durante la diáspora los judíos, se empezaron a establecer sinagogas, o sea, comunidades, congregaciones judías. La palabra sinagoga y congregación es lo mismo, ¿verdad? Pues mucha gente empezó a asistir, ¿verdad? La gente asistía a veces a las sinagogas judías establecidas en el imperio babilónico y posteriormente persa, y escuchaban la palabra del Señor, ¿verdad? Y les gustaba la fe judía, les gustaba la fe en el Señor de los ejércitos, ¿verdad? En el Dios de Israel. Y entonces esta gente quería integrarse tanto a la religión judía como a la nación de Israel, porque en la Biblia, ¿verdad? El Señor había establecido que sí se le podía dar entrada a personas de naciones paganas, ¿verdad? De naciones gentiles al pueblo de Israel, pero que tenían que llevar a cabo ciertas cosas, ciertos rituales, ciertas purificaciones, tanto de pecados, de malas costumbres, como purificaciones ceremoniales, ¿verdad? Pero bueno, en el caso del bautismo, en aquel entonces, en la antigüedad, cuando la persona creía, ¿verdad? Creía en el Señor y decidía unirse a la fe en el Señor y a la nación de Israel, el bautismo llegó a ser un acto simbólico que le daba al nuevo converso, al nuevo creyente, a la fe judía, ¿verdad? Le daba identidad, filiación y vínculo estrecho con la nación de Israel, ¿verdad? O con cualquier nación o movimiento ideológico o religión en aquel entonces, por ejemplo, ¿no? Y se dice que durante la diáspora hubo muchas personas de origen gentil pagano que tuvieron la oportunidad, como acabo de mencionar, de escuchar la palabra de Dios en las sinagogas judías y posteriormente decidieron convertirse en prosélitos o seguidores de la religión judía y de la fe en el Dios de Israel. Y cuentan los historiadores que después de que esta gente, después de llevar un cierto tiempo de estudio de la palabra del Señor, de la ley de Moisés, ¿verdad? Un cierto estudio de las sagradas, un cierto tiempo de estudio de las sagradas escrituras, si ellos de verdaderamente de todo corazón y sin reservas aceptaban seguir todos los lineamientos y términos y mandamientos que había en la ley de Moisés para moldarse al Señor, ¿verdad? Para moldarse al Dios de Israel. Después de que ellos recibían este estudio y estaban dispuestos a convertirse, a abandonar su religión y su fe y convertirse a la fe en el Señor, ¿verdad? A la fe en el Dios de Israel, se procedía a un bautismo, ¿sí? Y este bautismo era precisamente la ceremonia de iniciación dentro de la comunidad judía en todos los aspectos, tanto sociales, ¿verdad? Como religiosos. Y este bautismo obligadamente se tenía que realizar antes de que el prosélito pudiera participar en todos los rituales de adoración que hubiera tanto en el templo como en las sinagogas, ¿verdad? Que más en el futuro, cuando regresaran a su tierra, pudieran participar de las ceremonias en el templo como parte de la nación de Israel. Y se dice, ¿verdad? Cuentan los historiadores que el iniciado en la fe, ¿verdad? Que se iba a bautizar, tenía que sumergirse con el agua hasta el cuello, mientras escuchaba algunos pasajes claves de la ley de Moisés, ¿verdad? De la palabra del Señor. Y una vez que aceptaba y juraba cumplir con toda la ley de Dios y también apartarse de todas las costumbres paganas pecaminosas, entonces esta persona era sumergida completamente en el agua y posteriormente era sacado, ¿verdad? Y en el caso de los varones, ¿verdad? Aparte del bautismo, también tenían que ser circuncidados tal como marcaba la ley del Señor, ¿verdad? A todos aquellos que quisieran integrarse a la nación de Israel que no eran de origen judío. Y una vez que se bautizaban y bueno, eran circuncidados y se bautizaban los varones, ¿verdad? Y las mujeres eran bautizadas, a partir de ese momento a esa persona se le consideraba oficialmente como miembro de la religión y la comunidad judía, con todos los beneficios, derechos y obligaciones que la ley de Dios tenía para el pueblo de Israel.
¿verdad? Ahora, quisiera comentar acerca del bautismo de Juan el Bautista, ¿sí? ¿Por qué estoy comentando esto de las raíces del bautismo cristiano? Bueno, porque en esto podemos ver, ¿verdad?, que el bautismo que el Señor Jesucristo ordena así como los judíos cuando integraban a un prosélito, ¿verdad? Los fariseos, por ejemplo, integraban un prosélito a su fe, ¿verdad? La fe farisaica, ¿verdad? Tenían que iniciarlos a través de un rito de iniciación que era el bautismo. De igual manera, el bautismo cristiano es algo parecido. Y ahorita lo voy a explicar más a fondo, más detenidamente, pero quisiera hablar brevemente acerca del bautismo de Juan el Bautista, el bautismo que Juan el Bautista practicaba. ¿Sí? Dice Lucas capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, en el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma, Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes Antipas gobernaba Galilea, y su hermano Felipe gobernaba Iturrea y Traconite, y Lisanías gobernaba Albilinia. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Versículo 3. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada, escuche, debía de ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Y usted conoce la historia, ¿verdad? La historia bíblica dice que cuando viene esta palabra del Señor, viene este mensaje del Señor, ¿verdad? Dice que Juan el Bautista recibe el mensaje del Señor y empieza a predicarle a la gente que tenían que volverse, ¿verdad? Que tenían que arrepentirse de sus pecados. A la nación de Israel, al pueblo de Israel, tenían que arrepentirse de su vida pecaminosa, ¿verdad? De sus pecados, de sus malos caminos y volverse a Dios. O sea, volverse a qué? A obedecerle, ¿verdad? Y para demostrar que se habían arrepentido y que se habían vuelto de todo corazón al Señor, ¿verdad? De todo corazón al Dios de Israel. Para demostrar eso, como demostración, la gente tenía que bautizarse como un acto simbólico de ese cambio que había ocurrido en sus corazones. De hecho, se dice que el bautismo de Juan, que Juan practicaba ordenado por Dios, es y era un acto simbólico externo, una manifestación pública de la gente que se había arrepentido y apartado de sus pecados, y con eso daban a entender que ahora, a través de su bautismo, se habían vuelto en obediencia a Dios. Quisiera comentar también brevemente acerca del bautismo del Señor Jesús en el río Jordán, ¿verdad? Dice en Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22, dice, cierto día en que las multitudes en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz del cielo dijo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Y bueno, conocemos también la historia que dice que viene el Señor Jesús cuando Juan estaba bautizando a las multitudes, a la gente que verdaderamente se había arrepentido de corazón y reconocían sus pecados y ahora querían bautizarse para demostrar que se habían vuelto a Dios, ¿verdad? Y entonces la historia bíblica nos cuenta que el Señor Jesús viene con Juan y Juan le dice, ¿cómo, Señor, verdad? Si yo soy el que necesito ser bautizado por ti, ¿cómo tú quieres que yo te bautice? Y el Señor Jesús le contesta algo, le dice, mira, por el momento vamos a dejar las cosas así porque es conveniente que cumplamos con toda justicia de Dios, ¿verdad? Con todo lo ordenado con Dios. Y precisamente el bautismo del Señor Jesucristo no tiene nada que ver con arrepentimiento, porque el Señor Jesucristo pues es santo, ¿verdad? Era Dios, y la Biblia dice que cuando fue concebido por el Espíritu Santo dice que era un santo ser, ¿verdad? Y aparte de eso, pues el Señor Jesús es Dios santo y nunca pecó. Por lo tanto, su bautismo no tenía absolutamente nada que ver con el arrepentimiento. Pero sí hay dos cosas con las cuales el bautismo del Señor Jesús tiene que ver o tuvo que ver específicamente, ¿verdad? Primero que nada, tal como él dijo, cuando el Señor Jesucristo se bautiza, lo hace, ¿verdad?, para darle cumplimiento a toda ordenanza dada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios había ordenado a Juan que practicara ese bautismo, ¿verdad?, que simbolizaba el arrepentimiento de la gente en ese entonces. Y el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, en su forma humana en ese momento,
él sabía que tenía que cumplir con toda ordenanza y mandamiento que el Padre Celestial había dado para los seres humanos, ¿verdad? Porque pues en ese momento él estaba en forma humana y él tenía que cumplir con todo lo que el Padre había establecido, ¿sí? Entonces, primero que nada, para darle cumplimiento a toda ordenanza fue que ocurrió su bautismo. Número dos, el bautismo de Jesús fue prácticamente también el rito de iniciación, el rito para la iniciación de su ministerio o de su servicio en la obra de Dios su Padre, ¿verdad? Y también a través de eso vino su ungimiento con el Espíritu Santo para tal efecto, para empezar la obra de Dios. Y quiero comentarle algo interesante, no sé si usted lo sepa, a lo mejor ya lo sabe, pero si ya lo sabe, bueno, permítame comentárselo. La Biblia nos enseña en el libro de Números, en el capítulo 4, ¿sí? Y también a lo largo de la historia del pueblo de Israel, la Biblia nos enseña que los levitas tenían la obligación, escuche, de iniciar su servicio para la obra de Dios y en el templo a la edad de los 30 años aproximadamente. Eso es lo que dice en el libro de Números capítulo 4, ¿verdad? Y así había sido establecido por Dios inicialmente. Aunque hubo algunas épocas en las cuales hubo variaciones entre los 20 y 25 años, pero se dice que en el tiempo del rey David se restauró, ¿verdad? El rey David restauró el inicio del servicio de los levitas en la obra y en el templo del Señor a la edad de 30 años, tal como lo indicaba la ley de Moisés. Y escucha, aunque el Señor no era de la tribu de Leví, ¿sí? Aunque él no era levita, aún así el Señor tenía que cumplir con toda justicia de Dios y con los lineamientos que indicaban que a esa edad, ¿por qué inició el Señor Jesús su servicio, su obra, su ministerio público para la obra de Dios a los 30 años? Precisamente por esto, porque esto era lo que indicaba la ley de Moisés, ¿verdad? Que todo aquel que empezara a servir en la obra del Señor, en el templo, tenía que iniciar a los 30 años y para eso tenía que, los levitas cuando eran iniciados no eran bautizados, pero sí tenían que pasar por algunos rituales de purificación y entre ellos algunos lavamientos, ¿verdad? Unos lavamientos ceremoniales, rituales, ¿verdad? Tenían que ser afeitados del vello de su cuerpo y tenían que ser lavados como un tipo de purificación, ¿verdad? Pero más que nada era parte del rito de iniciación y por eso es que el Señor Jesús tuvo que ser también bautizado. Y ahora sí vamos a hablar brevemente acerca del bautismo cristiano. ¿Por qué debemos de bautizarnos? Bueno, básicamente porque el Señor Jesús así lo ordenó, así lo estableció. Como le acabamos de leer en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 19, en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y como decía yo al principio, ¿verdad? Perdón, el bautismo es una ordenanza. La ordenanza es una norma establecida, ¿verdad? Es una ordenanza directa que el Señor dejó expresamente, ¿verdad? Dio expresamente a sus primeros discípulos. De que cuando hubiera una persona, un nuevo converso, ¿verdad? Un nuevo convertido, una persona que se haya arrepentido y convertido a la fe en Jesucristo, ¿verdad? La fe en el Señor. Este nuevo convertido tenía la obligación de cumplir con esta ordenanza. ¿Cuál ordenanza? La del bautismo. Y escuche, el bautismo cristiano es una obligación y un acto de obediencia de todo nuevo creyente que todo nuevo creyente debe de cumplir después de haberse arrepentido de todo corazón y de haber entregado, ¿verdad? De haberse convertido totalmente, ¿verdad? De haber entregado su alma, su corazón, su vida, su fidelidad. ¿Sí? Después de que la persona se arrepentía de todo corazón, ponía toda su fe, su esperanza y su obediencia y lealtad a Cristo Jesús, posteriormente a eso, si se podía inmediatamente, tenía que ser bautizado, ¿verdad? Como en el caso de Felipe y el eunuco, ahí en Hechos capítulo 8, que creyó en el Señor, inmediatamente fue bautizado, ¿verdad? Y bueno, después de su arrepentimiento genuino y conversión y entrega a Cristo, tenía que bautizarse para que de esta forma se identificara, ¿verdad? De manera pública
El bautismo lo identificaba, el bautismo en Cristo, el bautismo cristiano lo identificaba de manera pública, de forma pública, ahora como un fiel discípulo y seguidor del Señor Jesucristo, y también como parte como miembro, nuevo miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. A través del bautismo cristiano, también, escuche, el creyente está reconociendo que ha puesto toda su fe y obediencia en Cristo Jesús y lo ha declarado como su Señor, su Rey, su Dios y su Salvador. Eso es parte de lo que simboliza, ¿verdad? Los simbolismos del bautismo. El bautismo cristiano es el signo exterior de un cambio interior. ¿Sí? Como decía yo hace rato, el bautismo ni salva, ni regenera, ni purifica, ni nada. Simplemente es un símbolo, es un signo exterior de algo que ya interiormente debió haber ocurrido en la vida del creyente. Y como acabo de decir, el bautismo también marca la entrada definitiva del nuevo creyente a la iglesia como miembro del cuerpo de Cristo. El bautismo es un simbolismo físico de la unión espiritual con Cristo Jesús. Simplemente el bautismo es un simbolismo físico de la unión espiritual que ha ocurrido previamente con el Señor Jesucristo. El bautismo es un acto en el cual un cristiano es sumergido en agua, es sumergido en el agua para simbolizar el fin de un modo de vida en pecado, ¿verdad? Y al salir del agua, simbolizar el comienzo de una nueva vida ahora en la fe y obediencia en el Señor Jesucristo. El bautismo cristiano también simboliza el sello del pacto de entrega, rendición total y fidelidad a Cristo Jesús y a Dios mismo. Ahora, ¿cómo debemos de ser bautizados? ¿Cómo es que debemos de ser bautizados? De acuerdo a las Sagradas Escrituras, ya a muchos pasajes, pero hay uno en especial que me gustaría comentar, que está en Hechos capítulo 8, Hechos 8, versículo 36 al 37, que es precisamente donde habla acerca de Felipe y el eunuco, ¿verdad? Dice que ahí en el camino iba Felipe en el camino e iba a la vez un carruaje donde iba un eunuco, un funcionario de un reino importante que había ido a Jerusalén, ¿verdad? Probablemente a alguna fiesta, la Pascua, probablemente. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo le habla y le dice, acércate al carruaje. Y cuando se acerca al carruaje, Felipe empieza a escuchar que el eunuco está leyendo el libro de Isaías en la parte donde se refería al Mesías, ¿no? Y le dice Felipe al eunuco, ¿entiende usted lo que está leyendo? ¿Usted sabe de lo que está hablando esa parte? El eunuco le dice, no, pues ¿cómo voy a saber si nadie me explica, no? O sea, yo me imagino que le ha de haber dicho, pues yo lo leo porque me gusta mucho, ¿verdad? Porque está muy bonito. Pero en verdad no entiendo, pues ni papa, no entiendo ni una jota de esto, pero pues bueno. Entonces Felipe le dice, me permite explicarles, entendemos que se sube al carruaje y le empieza a predicar, ¿verdad? Lo empieza a evangelizar. Y pues me imagino que le habló acerca de que Jesús era el Mesías esperado, que Jesús era de que la persona de la que hablaba esa porción del rollo de Isaías. Y una vez que le habla de todo esto podemos entender que también le habla acerca del bautismo para unirse oficialmente, ¿verdad? Oficialmente a través de ese acto simbólico a la fe en Cristo Jesús. Y dice en el versículo 36 de Hechos 8, dice que mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A lo mejor era una poza, era un charco, era un río, no sabemos qué era. Pero dice, mira, allí hay agua, dice el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se debe de llevar a cabo el bautismo? ¿Cómo debemos de ser bautizados? Por la práctica bíblica, el bautismo, ¿verdad? Por lo que nos enseña la palabra de Dios, el bautismo debe ser llevado a cabo en agua por inmersión total. ¿Sí? Ser sumergido totalmente y después sacado en un lugar donde se pueda practicar esta ordenanza. Esto puede ser hasta en un tambo de 200 litros. Yo he visto cómo gente es bautizada ahí, ¿verdad? Un tambo de esos de agua de 200 litros. En alguna palangana grande, ¿verdad? Una pila bautismal, un río, un manantial y pues hasta en el mar se puede hacer, se puede realizar. Y en algunos casos especiales se practica el bautismo por aspersión, ¿sí? Se agarra en una vasija con agua o lo que usted quiera, ¿verdad? Mete su mano, sus dedos y se le salpica
a la persona para bautizarlo por aspersión, pero esto se dice que se hace principalmente para aquellos nuevos creyentes que están enfermos y que obviamente no se pueden levantar de la cama a bautizarse, ¿verdad? Pero el bautismo practicado por los discípulos de Jesús era a través de una inmersión total en agua, ya en cualquier medio, en cualquier cuerpo de agua. Ahora escuche y escuche bien. Por ahí se dice, bueno, la Biblia dice que todo aquel que crea en Jesús, en Marcos, el Evangelio de Marcos dice que el que crea debe de creer, bueno, una vez que crea debe ser bautizado para que pueda ser salvo. Pero hay casos especiales, como por ejemplo casos de la gente que se le predica antes de morir y no se puede bautizar. Esa gente que no va a ser salva, no se va a ir al cielo, no. Hay ciertos casos en específico en los cuales el bautismo pues ya o sea, no se pudo realizar a tiempo y por lo tanto la persona, aunque no se haya bautizado, sí será salva. Por ejemplo, tenemos un caso que es definitivo, que es el caso de uno de los revolucionarios, ¿verdad? Uno de los renegados, esos que están crucificados con el Señor Jesús, el que se arrepiente, le pide perdón, ¿verdad? Bueno, no lo dice la Biblia, pero yo quiero entender que le pide perdón a Dios, ¿verdad? Se arrepiente, le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, ¿verdad? Y el mismo Señor le dice, no te preocupes, esta misma tarde estarás conmigo. Obviamente ahí ese hombre no fue bautizado, aunque escuche, ese hombre no fue bautizado, pero aún así el Señor le prometió el perdón, la salvación y la vida eterna. Y quiero comentar algo muy chistoso, bueno, no sé si será chistoso, diabólico, qué será, pero yo he escuchado gente apóstoles, ¿verdad? Y predicadores, principalmente carismáticos. Yo he escuchado esto, que dicen que en el caso de verdad del que fue crucificado con Jesús, que le promete al Señor la salvación, han dicho esta babosada, dicen que como el bautismo es necesario y tenía que cumplirse con esa ordenanza, y que como el Señor Jesucristo es el maestro del tiempo, ellos dicen, ¿verdad? Yo lo he escuchado de algunos decir que Jesús en ese momento detuvo el tiempo, ¿verdad? Como si le pusiera pausa, ¿verdad? Le pones pausa al tiempo, ¿verdad? Que se bajó el Señor Jesús de la cruz, bajó al crucificado que estaba ahí con él, lo llevó a bautizar, regresaron, lo volvió a subir a la cruz, el Señor Jesucristo se volvió a subir a la cruz y entonces como si le hubiera dado play nuevamente al tiempo y el tiempo siguió, ¿verdad? Esto es una tontera, es una babosada, es una burrada y por lo tanto no es cierto, ¿verdad? En algunos casos, aunque la gente no se haya bautizado porque no le dio tiempo, porque ya estaba a punto, al borde de la muerte, estaba muy cerca, ya no se podía bautizar ni aún ni por aspersión, la persona aún así no pierde su salvación, ¿verdad? No pierde su salvación, sino que el bautismo es principalmente para aquellos que se supone, ¿verdad? Que tendremos todavía 1, 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50 años por delante, tenemos que cumplir con esa ordenanza. Y bueno, esta práctica u ordenanza se debe de llevar a cabo después de la salvación y el nuevo nacimiento, ¿verdad? De un nuevo nacimiento palpable, porque también los que vamos a bautizar debemos de tener cuidado de no bautizar a chivos, debemos de bautizar ovejas, no chivos ni cabras. Ahora, el bautismo, ¿en el nombre de quién se debe de realizar? ¿En nombre de quién se debe de realizar el bautismo? Bueno, pues antes de entrar de lleno en esto, quiero decir que en el mundo evangélico, no en el cristianismo, en el mundo evangélico hay una controversia de que si se debe bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o solamente en el nombre de Jesús, pero ahorita vamos a ver un poquito con respecto a esto. El bautismo, ¿en nombre de quién se debe de realizar? Mateo 28:19 nos dice lo siguiente: por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula bíblica para realizar el bautismo cristiano, y que fue ordenada por el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el enviado del Padre, ¿sí? Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto de acuerdo ordenado por el Señor. En hermenéutica, cuando usted estudia hermenéutica, una de las reglas de la hermenéutica que nos ayudan a establecer los puntos doctrinales de manera correcta, hay una regla que se le llama la regla de la primera mención. Hay gente que dice, no, es que se debe bautizar en el nombre de Jesús solamente porque el apóstol Pablo mandó a bautizarlos en el nombre de Jesús. Por lo tanto, no se debe bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no. Las reglas de la hermenéutica nos enseñan que cuando hay una primera mención de un asunto en específico en la Biblia,
es lo que se debe tomar en cuenta para establecer la doctrina correcta. Pero bueno, no vamos a meter la hermenéutica, ¿verdad? Porque alguien puede decir, bueno, es que son reglas humanas. Pero mire, escuche. La fórmula bautismal es una fórmula trinitaria. ¿Por qué fue ordenada esta fórmula bautismal trinitaria por el Hijo de Dios, por el Señor Jesús? Por la siguiente razón. Escuchen lo que dice. La fórmula bautismal trinitaria fue ordenada por el Señor Jesucristo, porque a través de ello cada creyente al bautizarse de esa manera, en el contexto cultural histórico palestino, ¿verdad? Contexto cultural histórico cultural palestino, cada creyente al bautizarse le estaría jurando lealtad, fidelidad, sumisión, adoración, obediencia y plena y total rendición tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces los bautismos religiosos eran muy comunes y no eran propios ni eran únicos de la religión judía y en este caso del cristianismo como nueva fe, ¿verdad? Sino que en todas las religiones en aquel entonces en Medio Oriente había una, por decirlo así, una regla para los bautismos, que eran los ritos de iniciación, como mencionaba yo, a los ritos de iniciación dentro de las comunidades religiosas o filosóficas o místicas, ¿verdad? Era una regla común. Y cuando alguien se unía a algún culto, fe, religión, ¿verdad? Ese creyente, esa persona que se iba a bautizar, el creyente se bautizaba, por medio de ellos se estaba uniendo, primero que nada, uniendo a esa fe o religión, y aparte de eso, el bautizado, a través de su bautismo, a través del bautismo, estaba jurando que se comprometería a darle plena fidelidad, plena obediencia, plena adoración, plena rendición total, completamente a la deidad en cuestión o al grupo filosófico místico, ¿verdad? Tanto a una deidad pagana como al Señor, como al Dios de Israel, ¿sí? A través del bautismo, aparte de unirse a la comunidad y a la fe, a través del bautismo, el nuevo converso, el nuevo creyente, a través de ello, le juraba y se comprometía a rendirse, someterse y adorar totalmente tanto al Señor, al Dios de Israel, como a cualquier deidad en aquel entonces. El que se bautizaba, por ejemplo, la fe en Baal, aparte de que lo que simbolizaba el bautismo, también a través del bautismo le estaba jurando, por ejemplo, a Baal, que lo adoraría totalmente, se sometería a él totalmente y lo buscaría totalmente a Baal. En el caso del cristianismo, ¿verdad? En el caso bueno, para nosotros los cristianos, ¿verdad? Para nosotros los occidentales, los que no crecimos en ese contexto cultural palestino de Medio Oriente, no nos es tan fácil comprender este asunto del bautismo en el nombre de alguna deidad. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué tenía que ser así? O el del bautismo trinitario, pues precisamente porque no crecimos en Medio Oriente ni somos palestinos, ¿verdad? Pero ellos que entendían esta regla para los bautismos como ritos de iniciación, sí lo entendían perfectamente y sabían que si se bautizaban en la fe de X deidad o la fe en el Dios de Israel, o la fe en Cristo en este caso, ¿verdad? Ya para este entonces, sabían que si se bautizaban de esta manera, en su nombre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o en el nombre de Baal o de cualquier deidad, a través de su bautismo se estaban comprometiendo a darle toda clase de adoración y obediencia a esa deidad. Por lo tanto, por ello es que entonces el Señor Jesús, en ese contexto cultural palestino, en ese contexto de Medio Oriente, ¿verdad? Religioso de Medio Oriente, le ordena a sus discípulos a bautizar a los nuevos conversos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de esa forma los nuevos convertidos se obligarían a sí mismos a darle total adoración, total obediencia y sumisión a la Trinidad. Por eso lo ordena en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Señor Jesús le hubiera ordenado a sus discípulos bautizar a los nuevos creyentes solamente en el nombre de Jesús, entonces los discípulos de Jesús, los cristianos, no tendríamos compromiso alguno, ¿verdad? No tendríamos ni compromiso alguno, ni obligación plena y total de darle rendición, adoración y obediencia al Padre y al Espíritu Santo. Y eso no es posible.
porque a los únicos que se les debe de dar adoración, exaltación, como sumisión y obediencia plena y total son a los seres divinos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, eso es por parte, espero que esto vaya quedando entendido, ¿verdad? Ahora, ¿qué queda con aquello de que se dice que se debe, en la actualidad en el mundo evangélico, escucha, vuelvo a repetir, no en el cristianismo puro, en la sana doctrina cristiana y el cristianismo puro, con respecto al bautismo, enseña que la fórmula bautismal debe ser, el bautismo debe ser en agua, por inmersión total y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿qué de aquellos que actualmente en el mundo evangélico, que está tan contaminado de tantas cosas, ¿verdad? De tantas herejías, dicen que se debe bautizar a la gente solamente en el nombre de Jesús? Y bueno, en algunas sectas pentecostales, como la famosa Iglesia Apostólica de la Fe en el nombre de Jesús, por ejemplo, en esa secta pentecostal se practica el bautismo solo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué digo secta pentecostal? Bueno, porque es una secta unitarista, ¿sí? Donde inclusive niegan la Trinidad y manejan algo que se le conoce como modalismo, o sea que ellos dicen que Dios es una sola persona, pero que a lo largo de las épocas, de las dispensaciones, de los tiempos, se ha manifestado en el Antiguo Testamento como el Padre, en el tiempo de Jesús como Jesús, y posteriormente después de Pentecostés como el Espíritu Santo, pero que como la persona que más, ahora sí que más ha dado la cara en la historia fue Jesús, entonces ellos dicen que Dios es, que Jesús, o sea que Dios solamente es Jesús, ¿sí? Y esto son malas interpretaciones. Y bueno, en base a malas interpretaciones de algunas citas bíblicas que han torcido, ¿sí? Ellos han establecido la negación de las tres personas que conforman la Trinidad y por lo tanto ellos dicen que se debe bautizar solamente en el nombre de Jesús. Por ejemplo, de Hechos 10:48, donde dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Hechos 19, versículo 5, en la Reina Valera dice de la siguiente manera, cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y de aquí es de donde surgió ¿cuándo surge esa controversia? Surge por ahí de 1913, ahorita voy a hacer el comentario con respecto a esto, ¿verdad? Pero de estas citas bíblicas fue que se empezó a predicar el bautismo solamente en el nombre de Jesús y la negación de la fórmula bautismal trinitaria. ¿Sí? Dijeron, no, es que solamente se debe de bautizar en el nombre de Jesús. Pero la interpretación correcta de esta cita bíblica la podemos encontrar en una versión actualizada que es la traducción en lenguaje actual, donde dice Hechos 19 en la TLA o traducción en lenguaje actual. Dice al pie de la letra, cuando ellos oyeron eso, se bautizaron aceptando a Jesús como su Señor. Esta es la traducción correcta de esta cita bíblica. Y por lo tanto podemos entender que ser bautizado en el nombre de Jesús significa ser adherido, ser integrado, sumergirse totalmente en la fe en el Señor Jesucristo, en su nombre, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando te vas a bautizar, ahora sí ya vas a cumplir con la ordenanza del bautismo, te vas a bautizar como el Señor Jesús lo ordenó. Ahora, ¿de dónde sale esta doctrina herética de el bautismo solo en el nombre de Jesús? De acuerdo con la historia, por eso es muy bueno estudiar historia, ¿verdad? Historia del cristianismo y bueno, historia, hay muchas cosas que históricamente a veces desconocemos, pero la historia cuenta que esta doctrina proviene principalmente de un predicador canadiense pentecostal unitarista llamado Robert McAllister, ¿sí? Este era un predicador, ¿verdad? Que nace en una familia presbiteriana, pero pues después se va a estudiar a Estados Unidos. Y después por ahí de 1906 tiene la oportunidad de conocer el avivamiento de la calle Azusa, el avivamiento pentecostal. Y se vuelve pentecostal, regresa a su tierra, empieza a predicar pues en el movimiento pentecostal, ¿verdad? Y se dice que en 1913 un hombre llamado R.J. Scott organizó la reunión del campamento de la fe apostólico mundial como un esfuerzo para unir a otros pentecostales que estaban dispersos por el mundo, ¿verdad? Y durante ese evento, bueno, pues usted sabe, ¿no? Se instala el campamento, carpas y todo, y se programaron varios oradores para dar sermones a los invitados que estaban asistiendo a ese evento. Esto ocurrió por ahí del mes de abril de 1913.
Y este hombre llamado Robert McAllister, este canadiense que participó en ese evento, ese evento que se llamó Campamento Reunión Mundial de la Fe Apostólica, en Arroyo Seco, en California, en 1913, en abril de 1913, se dice que este hombre, R.J. Scott, le pide a McAllister que asistiera al evento y que diera un sermón sobre el bautismo. Entonces este hombre McAllister sintió que era la oportunidad perfecta para predicar acerca de su nueva comprensión de la fórmula bautismal que estaba plasmada en Mateo capítulo 28 verso 19. Él tuvo una supuesta nueva revelación, por lo que podemos entender, cuando leemos acerca de este hombre podemos entender que él tuvo una supuesta nueva revelación, una interpretación de la profecía, ¿verdad? Del texto bíblico de interpretación privada, malo totalmente. Y durante su sermón, ¿verdad? McAllister afirmó, a través de sus sesudas deducciones, afirmó que los pastores deberían de dejar de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y solo bautizar en el nombre de Jesús, porque según él eso era lo que había hecho la iglesia primitiva. O sea, según él, la iglesia primitiva solamente había bautizado en el nombre de Jesús y nunca en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según lo que dijo McAllister. Y durante este evento, ¿verdad? Este hombre sugirió que los primeros discípulos bautizados fueron bautizados solamente en el nombre de Jesús y que nunca jamás en sus bautismos fueron utilizadas las palabras en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por la iglesia primitiva, en el caso del bautismo cristiano, ¿verdad? Y cuando este hombre enseñó esto en ese evento, de ahí nació principalmente el bautismo solo en el nombre de Jesús y dio pauta a la denominación, al nacimiento de la denominación de la Iglesia Apostólica de la Fe en el nombre de Jesucristo, porque en ese lugar la historia cuenta que hubo pastores que lo criticaron, ¿verdad? Dijeron, estás mal, ¿cómo crees, verdad? Estás destruyendo la fórmula bautismal, tanto bíblica como histórica, que la iglesia ha practicado a lo largo de los siglos. Tú sales con otra tontería, ¿verdad? Pero a partir de ese momento, él empieza a tener adeptos. Dicen que por ahí un pastor que asistió a ese evento, ¿verdad? Que supuestamente estuvo toda la noche pidiendo revelación a Dios. Al otro día tuvo la revelación de lo que había predicado McAllister y andaba como loco corriendo por el campamento diciendo, he recibido esta nueva revelación, y si es cierto hay que bautizar solamente en el nombre de Jesús y que no existe la Trinidad, y bueno, muchas cosas, ¿verdad? Y a partir de ese momento, desde ese momento hasta el día de hoy, así se sigue practicando dentro de esta secta paraevangélica pentecostal, Iglesia Apostólica de la Fe en el nombre de Jesús, el bautismo solamente en el nombre de Jesús. Eso es lo que cuenta la historia, ¿verdad? Y bueno, a través de este análisis de lo que es el bautismo y cómo se debe realizar, pues simple y llanamente podemos entender que la orden dada por el Señor no era ser bautizado solamente en el nombre de Jesús, sino que la forma de ser bautizados es tal como Jesús enseñó. El apóstol Pablo, en el contexto, ¿verdad?, cuando le predica ahí a esos creyentes que creen en Jesús y que necesitaban ser bautizados, manda bautizarlos en el nombre de Jesús, pero para que se integraran o sea, para que se volvieran discípulos de Jesús prácticamente, ¿verdad? Y después de eso tenían que ser bautizados, obviamente, como el Señor había ordenado en Mateo capítulo 28, verso 19, que tenían que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque de esa manera cada creyente quedaría comprometido totalmente a través de su bautismo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es porque la fórmula bautismal debe ser una fórmula trinitaria. Y bueno, espero que con esta breve reflexión bíblica, esta enseñanza o como usted quiera llamarlo, espero que le haya sido de bendición y de edificación. Uno de los mayores deseos de mi corazón siempre ha sido, desde que yo conocí al Señor, cuando yo conocí a Cristo Jesús, en mis primeras oraciones recuerdo que le dije al Señor, Señor, yo me siento tan contento, tan feliz, porque tú me has perdonado y me has salvado y me has bendecido tanto, que yo te pido que ahora tú pongas tus palabras en mi boca, en mi corazón y en mi boca, para bendecir la vida de otros, y hasta el día de hoy así ha sido.
Dios puso esa oración en mi corazón y hasta el día de hoy así ha sido y espero que esta enseñanza, esta reflexión bíblica, aunque usted ya se haya bautizado, ¿verdad? Le sea de bendición y de edificación para que sepa por qué se bautizó y cómo se tenía que haber bautizado. Y si alguien aún no se ha bautizado, ¿verdad? Le motivo verdaderamente a que cumpla lo más pronto, ¿verdad? Lo más rápido con esta ordenanza y tal como el Señor dice, en agua y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga mucho a todos aquellos que han estado, que estuvieron conectados y que estarán conectados más adelante, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Por aquí veo a alguien, al pastor Roberto Ortigosa, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga mucho a usted, a su familia, ¿verdad? Y a los demás que no me aparecen, ¿verdad? Que no me aparecen y que aparecerá más adelante. Que tengan una excelente y bendecida noche y si el Señor lo permite, ¿verdad? Bueno, nosotros estaremos haciendo culto este próximo domingo a partir de las 11 de la mañana y si el Señor lo permite y las condiciones de la red móvil lo permiten, estaremos transmitiendo entonces la enseñanza alrededor de las 12 del día y dentro de 8 días, ¿verdad? Este domingo en 8, si el Señor no lo permite, nos presta vida y las condiciones lo permiten, estaremos realizando bautismos, queremos ir, si el Señor lo permite, a las playas de Veracruz, ¿verdad? Del puerto de Veracruz o de la zona de Veracruz. Y probablemente, si el Señor lo permite, estaremos transmitiendo los bautismos desde allá. Que el Señor les bendiga mucho, ¿verdad? Que tengan una excelente y bendecida noche y nos vemos para la próxima. Bendiciones.